Para comenzar, vamos a ver de las dos fórmulas en sí que entran a este examen. Parte de eso vamos a ver lo que la misma ingeniera les mostró en clase. De esta gráfica podemos nosotros sacar ciertas cosas, como por ejemplo de que para una distancia, que en este caso se llama dP, distancia visibilidad de parada, tiene dos componentes. Un componente el cual es llamado distancia recorrida de percepción y reacción, que es este primer tramo, en el cual el conductor usualmente ve el obstáculo, no hace ninguna acción y va a velocidad constante. Y en la segunda parte que dice dF, distancia de frenado, es cuando toma una acción y esta velocidad va a variar. ¿Ya? Entonces el primer tramo es a velocidad constante, el segundo es a velocidad variable. Y esos dos tienen su fórmula. Esta es la fórmula correspondiente del distancia de percepción-reacción, como les había dicho, constante, y la de frenado es esta. Entonces los dos forman esto, de los cuales esos son sus datos para esta fórmula que está aquí en amarillo, es la que vamos a usar, ya sea así, y ya la iremos variando o despejando dependiendo del ejercicio que tengamos. dP es la distancia de visibilidad de parada, siempre va a salir en metros. La velocidad inicial va a ser en km/h, tanto esta como la segunda parte. TPR es el tiempo de acción-reacción, percepción, acción, reacción. Y esta está medida en segundos. Ahora, este tiene un dato importante. Llega a ser 2,5 el dato del tiempo en condiciones normales. Es decir, si el problema no les da el dato, pero no les dice otra cosa, o sea que está normal todo, es de 2,5. Y es 0 en casos de emergencia. Cuando dice salida de emergencia, ese tipo de cosas, es 0. El dato de velocidad final, un coeficiente de fricción que está dimensional y la pendiente que aquí dice que está en porcentajes, pero se interpreta en decimales, donde la pendiente, como pueden ver en la fórmula, dice más menos. Más siempre va a ser en una pendiente en subida, cuando diga que es una en subida, y menos va a ser en bajada. Con respecto a esto, estas unidades son importantes que las tengan en la fórmula, porque algo que hace el ingeniero es tener estos pequeños factores que ya se encargan de hacer esta transformación para que salga el resultado en la unidad que dice acá, que es en metros. Auxiliar, una pregunta. Diga. Por ejemplo, si va en línea recta y no nos dice que va de subida o va de bajada, ¿qué signo tomaríamos? 0. Si va en línea recta y es ni bajada ni subida, es 0 directamente, la pendiente. Entonces, esto que dice más menos P sería 0. Se queda solito el coeficiente de fricción longitudinal. Bien, gracias. Perfecto. No duden en hacer sus preguntas, no se preocupen. ¿Ya? Entonces, eso sería la fórmula y explicando más o menos lo importante de cada uno de los datos, cómo puede variar. ¿Ya? Y la otra parte de este primer parcial, si se puede decir, es algo referente a un radio de curvatura. Esta es la única fórmula que se maneja, de los cuales los datos son los siguientes. Radio de la curva circular, que está expresada en metros igual. La velocidad de proyecto o de diseño, muy importante eso, no es una velocidad cualquiera, es de proyecto de diseño, que está en km/h. Coeficiente de fricción transversal adimensional y un peralte máximo, que es una sobreelevación. Se parece bastante al anterior, igual es porcentaje expresado en decimal. El peralte, por si acaso, es la diferencia transversal que hay en esta carretera, o sea, desde el punto más bajo que a la izquierda al punto más alto, ¿ya? Es esa pendiente transversal, ¿ya? Entonces también este coeficiente está aplicado acá, por si acaso, en este dibujo. Vamos a usar estas dos fórmulas para los siguientes ejercicios. Me han dicho, sí, que, bueno, este es un ejercicio
que por lo menos en mi semestre estaba propuesto, es decir, en las diapositivas no está resuelto, pero nos lo hizo hacer ese mismo rato. ¿Ya? Entonces, supuestamente sí lo resolvió, pero igual lo vamos a ver antes de entrar a los modelos. Ya que en este caso, más que nada para saber sacar datos. Este es el dibujo, esta es la orden. Y dice que se tiene un vehículo en un frenado de emergencia sobre una carretera que tiene una pendiente descendente del 4. Dice que deja huellas en la calzada de 38 metros y en la grava es de 15 metros. Nos da sus dos coeficientes de fricción longitudinal y me pide la velocidad del vehículo al inicio de frenado. Entonces, la imagen que nos muestra que este vehículo se descarriló y tuvo que tomar una salida de emergencia. Y me está preguntando el problema, cuál es la velocidad de aquí, la velocidad inicial, y la velocidad acá. Con qué velocidad frenó y con qué velocidad entró a la salida de esta emergencia. Entonces, de aquí podemos sacar los siguientes datos, o ordenarlos de la manera siguiente. Frenado de emergencia lo marqué con este color porque nos dice que si está en emergencia es de 0 segundos el tiempo de percepción-reacción. La pendiente descendente, como desciende, lleva el signo negativo, que sería menos 4%. Las distancias, vamos a decir que distancia de este tramo 1 ¿ya? Va a ser de 38 metros y del 2 va a ser 15 metros. El primer factor de la calzada es de 0,50 y el segundo de la grava es de 0,60. Y bueno, me está pidiendo la velocidad 1 y la velocidad 2. Acá dice el problema que obviamente va a frenar, entonces la velocidad 3, que es esta la final, va a ser 0. Entonces traemos la fórmula que nosotros hemos ocupado y hacemos lo que es el reemplazo para simplificar un poquito esto. Si esto es 0, obviamente todo este primer término va a ser 0 y nos queda solo el segundo término. Y como me está pidiendo la velocidad, yo voy a despejar la velocidad que a mí me corresponde, que sería la velocidad inicial. Tenemos dos tramos y en uno desconozco la velocidad final, pero en otro sí conozco. Esta es 0, ¿ya? Entonces hago el reemplazo correspondiente. Por si acaso aquí está despejado la velocidad inicial de esta fórmula cuando esto está igual a 0. ¿Ya? Y de aquí sale todo esto, tomando en cuenta la velocidad final. Entonces, ya reemplazando a los datos, me dice que la velocidad 2, ¿ya? Que en sí es la velocidad inicial de este segundo tramo de la grava, va a ser igual a todo esto que está sobre la raíz. ¿Ya? Son los datos que yo he sacado, así que pueden verificarlos cada uno de ellos, la pendiente, todo eso. Y reemplazando, bueno, me sale 46.16 kilómetros hora. ¿Ya? Esa sería la velocidad inicial del tramo 2 o velocidad 2. Entonces, como ya tengo esta velocidad inicial de este tramo, si es inicial acá, va a ser la final del anterior tramo. ¿Ya? Ese es como que el juego que uno tiene que hacerlo. También hay otras maneras despejándolo, pero así tiene un poco más de orden, como de ir adelante hacia atrás. Entonces ocupamos la misma fórmula, pero esta vez hallando la velocidad 1, es decir, la velocidad inicial en el primer tramo. Con los mismos datos que ya tenemos, solo que aquí la diferencia es que la velocidad final que tenía yo acá va a ser de 46.16, es decir, la que yo hallé. ¿Ya? Y me sale 81,03 kilómetros hora. Y ahí acaba el ejercicio. ¿Ya? Realmente no son ejercicios largos en este primer parcial. Si no hay dudas en este, pasamos al siguiente ejercicio propuesto de clase, que en sí tiene la misma dinámica de reemplazar en un problema en un tramo y luego mandarlo al otro. Entonces acá se tienen dos tramos aparte, dos tramos y dos vehículos, ¿ya? Que tienen una velocidad inicial en cada uno y una velocidad final. Dice que se hace una prueba de frenado de emergencia, otra vez en la emergencia, en dos vehículos.
dice que el del A tiene una distancia de 16 metros de frenado y una velocidad de 48 kilómetros por hora inicial, hasta cero. Y el de B recorre 46 metros y dice se quiere conocer la velocidad inicial del segundo vehículo, sabiendo que el experimento se realizó en pendiente longitudinal ascendente del 2%. Entonces lo mismo, de la gráfica y del problema extraemos todos los datos que sean necesarios. Nuevamente, frenado de emergencia, tiempo 0. Pendiente ascendente, más 2%. En el tramo A dice que la distancia es de 16 metros y su velocidad inicial es de 48. Recorre 46 metros, pero en este caso yo no tengo la velocidad inicial, eso es lo que me pide el problema. Entonces, si yo pongo la fórmula para reemplazar, no tengo igual un dato, y ese dato es el de la fricción longitudinal. Entonces, ese dato también me falta para los dos tramos, los dos vehículos. Entonces, lo que tengo que hacer es hacer el despeje primero de este factor longitudinal para recién poder hallar lo que me pide el problema, ¿ya? Que es la velocidad inicial en el vehículo B. Si dice frenado de emergencia, esto es igual a 0. Prácticamente cuando dice frenado no toma en cuenta el tiempo de percepción-reacción porque no hay, ¿ya? Es desde la acción. Y bueno, como ambos vehículos llegan a una velocidad final 0, también vamos a simplificar esto. La fórmula que nos queda es la siguiente, ¿ya? Con esta fórmula vamos a despejar primero el factor longitudinal que el problema me establece, me establece que es ambos sobre la misma superficie de rodamiento. Aquí dice sobre una superficie y aquí dice sobre la misma superficie. Entonces, yo puedo decir que es el que es ambos, es el mismo. Despejando esta fórmula, yo tengo lo siguiente, ¿ya? Y me sale 0,54.76. Quizás es un poco alto este factor, en especial viendo las tablas que les mostró la ingeniera, pero este es el ejercicio que me acuerdo haber sacado, ¿ya? Y para consiguiente, una vez ya tenga este factor, ya puedo volver a mi fórmula original y hallar lo que es la velocidad inicial del segundo vehículo, ¿ya? Que sería despejando la velocidad inicial acá, en esta fórmula, para tener 81,386. Ahora, esos son los dos ejercicios propuestos. Ahora vamos a lo que son los modelos, ¿ya? Los modelos no tienen gráfica, ¿ya? Así que vamos a ver la importancia de poder graficar estos ejercicios. El primer problema me dice, el primer modelo, me dice que un conductor desciende de su vehículo a 90 kilómetros hora en una pendiente de 5% sobre un pavimento con una rugosidad de 0,31. Dice que hacia adelante hay un accidente que involucra el volcamiento de un camión. Bueno. Y que cabalingo el conductor logra detener su vehículo a 10 metros antes del accidente. Ahora aquí la pregunta es bien específica. Dice, ¿a qué distancia del camión se encontraba el vehículo cuando observa el accidente? ¿Ya? Si dice observa, les está diciendo, bueno, a la segunda diapositiva que teníamos, que dice que a esta distancia es cuando se hace la acción, se pisa el freno, y a esta distancia es cuando ve el obstáculo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que tomar la fórmula completa, la tengo que tomar, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Vamos a graficar lo que está diciéndonos el problema, ¿ya?
Así del mismo dibujo que teníamos, que mostraba la ingeniera, vamos a hacer este dibujo de acá. Tenemos la misma pendiente que está en manera descendente, 90 kilómetros, que va a ser constante en los primeros, en el primer tramo, ¿no ve? La distancia de percepción-reacción, y una distancia de fricción, de frenado, perdón, que va a ser con una velocidad variable que va a ir desde una velocidad inicial a una velocidad final. Y a eso dice el problema que se detuvo, o sea, aquí ya hay cero, velocidad cero, a 10 metros del accidente. ¿Ya? Aquí está el accidente. Entonces, todo esto es mi distancia de parada. ¿Ya? Así he expresado. Y bueno, ya los otros datos, ¿no? Lo de la pendiente, lo de la fricción, ya. Está bien. Entonces, ahora sí podemos extraer algunos datos. En este caso, otra observación es que acá no menciona ninguna emergencia. O sea, sí, en este caso, claro, el que se está quemando sí está en emergencia, pero nosotros somos el del vehículo, ¿ya? Entonces, el del auto no está en emergencia, lo vio bastante lejos, digamos, y paró hasta en 10 metros. O sea, paró con una buena distancia, ¿ya? O sea, para ir a 90 kilómetros, una bistanga tenía, digamos. No estamos en emergencia, estamos en condiciones normales, solo estamos frenando porque vimos algo, ¿ya? Entonces, si es una condición normal, el tiempo de percepción-reacción va a ser de 2,5 segundos, ¿ya? No va a ser 0, va a ser 2,5. La velocidad inicial ya pudimos ver que va a ser de 90 kilómetros, constante en este tramo y allá no. La pendiente va a ser descendente de menos 5% y mi factor que es de 0,31. Entonces, esta es la fórmula original, la que tenemos ahí al inicio, y a esta le vamos a añadir lo que son los 10 metros, ¿ya? Entonces ya esta fórmula es lo que yo voy a ocupar para el problema. Y bueno, esta parte ya es solo reemplazar, ¿ya? El resultado que tengo es de 195.3, nada más. Pero hay un tema, y es que si hay una pregunta, ¿ya? También tiene que haber una respuesta escrita. Entonces, antes de pasarse a su siguiente problema, pongan en respuesta: el vehículo se encontraba a una distancia de 195.3 del camión cuando lo observó. O sea, si aquí pregunta a qué distancia estaba cuando lo vio, aquí yo respondo: se encontraba a tal distancia, que es lo que yo saqué acá, ¿ya? Y ahí recién ya acaba el problema. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Okay. Siempre que digas se observa, siempre va a ser percepción, ¿no? Cuando diga se observa. Exacto, va a ser los dos términos, ¿no? El que está aquí, bueno, yo le puse azul y aquí el de rojo. Sí. Y cuando diga, como ya vimos en el anterior problema, cuando diga se pisa el freno o eso, va a ser solo el término de rojo, o sea, la distancia de frenado. Este siguiente ejercicio ya dice lo siguiente: un conductor que viaja a 100 km hora en una autopista donde el coeficiente de rugosidad es de 0,30 intenta salir por un enlace de divergencia, entre paréntesis salida, dice, de velocidad de 50 km hora. ¿En qué punto sobre la autopista el conductor coloca el pie en el pedal del freno? Ojito. Para reducir su velocidad y salir justo a esa velocidad de 50. Y bueno, dice que el tramo de la autopista está a nivel, o sea, sin pendiente, lo que habían preguntado al inicio. Vamos a hacer la gráfica de eso, ¿ya? Esto es lo que me está diciendo. Un enlace de divergencia es un desvío, ¿ya? Entonces está una carretera y quiere salirse a este enlace.
a esta salida, y la salida me dice que solo se puede 50 kilómetros hora, ¿ya? Entonces tengo una velocidad inicial y una velocidad final, y lo que me está pidiendo es en qué punto el conductor coloca el pie en el pedal del freno, ¿ya? No cuando observa la salida, cuando hace la acción. Entonces saquemos los datos. Nuevamente, no es una emergencia esto rimará con emergencia, pero es nada que ver. Así que las condiciones normales son de 2.5 segundos del tiempo de percepción-reacción. Una velocidad inicial que tenía el vehículo de 100 kilómetros, el factor, la velocidad final que es obligatoria de 50 kilómetros hora, como dice acá, no tiene pendiente, y bueno, lo que estamos buscando. Esta es la fórmula original. Si me dice que es colocar el pie en el pedal del freno, prácticamente esto no se toma en cuenta, porque eso es el tiempo en el que uno percibe, ¿ya? Así que la fórmula queda solo en su segundo término. Una vez ya esté, ya es directamente reemplazar, ¿ya? No vayan a cometer el error de un amigo. Estos ejercicios obviamente me tocaron en mi semestre, o sea, literal el anterior. Y bueno, acá se lo interpretó como la distancia entera, o sea, estos dos términos completos. Y obviamente aquí salía como 100 y algo, digamos. Eso estaba mal. Tienen que prestar atención a lo que dice, digamos, en el problema. En este caso solo me pide este segundo término. Después, una vez ya esté bien interpretado, ya pueden sacar el resultado y obviamente si hay una pregunta, la respuesta. El conductor deberá colocar su pie a 98 metros de la salida de emergencia, de divergencia. Como pueden ver, los problemas son más de aprender a interpretar. Si no hay una gráfica, obviamente tienen que hacer una para saber guiarse, y si no, pues así nomás lo hacen. Y el último modelo, si se puede decir, es el de dice así: una curva horizontal que ya existe tiene un radio de 142 metros. Por ese radio se restringe solito la velocidad a 62% de la velocidad de diseño. O sea, quiere decir que si yo tenía 100 de velocidad de diseño, pues la velocidad límite por ese radio es de 62. ¿Está mal eso? O sea, bueno, no es tan... Sí, o sea, no es eficiente. Dice donde el coeficiente de rugosidad transversal es de 0,15. Dice que si se va a mejorar la ruta existente para que la velocidad sea pues la que se diseñó. Así que lo que se va a realizar, determine el radio mínimo de la nueva curva. Suponga que el peralte es de 8% para las dos curvas y el segundo coeficiente de la nueva curva va a ser igual a 0,12. Son bastantes datos y puede sonar intimidante si uno no conoce el modelo como tal, pero aquí se simplifica bastante. Entonces esto es lo que me está planteando. Hay un radio de curvatura en una carretera, en una curva vieja existente, y se quiere hacer una remodelación. Entonces lo que me está pidiendo es que halle el radio mínimo para la nueva curva, cosa de que la velocidad sea igual a la de diseño y sea más eficiente que esta de acá. Con estos datos es obvio que se ocupa la segunda fórmula que está en amarillo, la de radio mínimo. Y los datos que nosotros extraemos, en el orden en el que nos los da, son los siguientes. Radio mínimo 1, ¿ya? Porque es el primero, de 142. Velocidad inicial,
velocidades nomás, ¿ya? Velocidad igual a 62% de la velocidad de diseño. Factor transversal es igual a 0,15. El peralte, este es peralte máximo, es de 8%, y el transversal, el factor transversal de la nueva curva, ¿ya?, va a ser igual a 0,12. Entonces aquí tengo dos datos que me faltan. Tengo la velocidad de diseño, que no sé cuál es, y el radio mínimo nuevo. Entonces con esta fórmula vamos a despejar eso, la velocidad, ¿ya? ¿Dónde hay que tomar en cuenta esto? Mi primera velocidad es igual a 0,62 de la velocidad de diseño. Aquí va otra observación. Cuando hagan el despeje, nuevamente no hagan como otro compañero, no es el mismo, otro se equivocó. Esto ya ni siquiera es tráfico, esto es matemática. Este 0,62 no estaba siendo afectado por este cuadrado, ¿ya? Que quiere decir que cuando hizo este despeje, este 0,62 estaba solito, es decir, 0,62 sin elevado al cuadrado, y el resultado era completamente distinto al que le salía. Y obviamente no se lo calificó, estaba mal el ejercicio, así que perdió esos puntos. Así que muy importante eso. Despejando todo esto, ¿ya?, de la fórmula que tenemos acá, saco lo que es la velocidad de diseño, que es de 103.88 kilómetros, ¿ya? Esa ya es la velocidad que yo busco tener para mi nueva curva. Y ya una vez hallada esa velocidad, pues reemplazamos en la fórmula que ya tenemos, o sea, radio mínimo 2, que es la que está acá, con la velocidad de diseño y con los datos que ya tengo, obviamente cuidando de reemplazar bien los factores, porque aquí son diferentes, 0,15 para el primero y 0,12 para el segundo, ¿no ven? Y bueno, si se preguntan, ¿el peralte puede ser negativo o no? Por la manera en la que está diseñado en las curvas, obviamente en este lado siempre va a ser como que o se busca más que todo que aquí esté más elevado, ¿ya? Porque si está así en curva no tiene sentido que sea como que una rampa de este lado, porque si no, bueno, salís volando. La fuerza de fricción transversal por gravedad te va a jalar hacia el interior, y el peralte también va a añadir un poco de fuerza a esa fricción. Entonces por eso siempre va a ser positivo. La respuesta sería, el radio mínimo de la nueva curva será de 424.85. ¿Podría volver a explicar eso de la velocidad de diseño que le baja al cuadrado, por favor? Aquí me dice que la velocidad es igual a 62% de la velocidad de diseño. La velocidad va a ser igual a 0,62 de la velocidad de diseño. Como no me interesa la velocidad que se está usando ahorita, lo que me interesa es esto, porque el problema me dice que tiene que ser esa la velocidad de la nueva curva. A la hora de reemplazar en esta fórmula, si reemplazo aquí en este cuadrado, no voy a tener 0,62 por la velocidad de diseño al cuadrado. Eso estaría mal, y eso es algo que hicieron algunos, bueno, un compañero, no sé de otro, ¿ya? Lo que sería correcto es que ambos términos estén elevados al cuadrado. Claro, obviamente si despejas te das cuenta de que esto se simplifica y puede ir afuera, sí, pero es muy diferente. Él agarró, lo hizo así, y luego cuando lo despejó esto seguía en la raíz, pero sin este cuadrado, y obviamente el resultado que salió era diferente, ¿ya? Entonces tiene que ser expresado así. Esto es más matemático, ¿ya?, que es en este caso la velocidad de diseño, y ya con esto reemplazo en la fórmula base de radio mínimo para tener el radio mínimo de curvatura de la nueva curva, que es la respuesta en sí al problema. ¿Quedó claro? Sí, gracias, Silvia. Tengo que incluirles la teoría.
Entonces, no todas, o bueno, por no decir, sí, no todas están como que con las opciones, ¿ya? Y obviamente las opciones no es memorizarse, es A, B, C, B, 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 ¿no? Porque eso lo puede cambiar fácilmente. Eso sí es bastante fácil de cambiar. Sino saberse cuál es la pregunta y la respectiva respuesta, ¿no? Entonces vamos a ir viendo una que otra, ¿ya? Y vamos a ir viendo también al final dónde se hallan en sus PDF, más que todo. Una pregunta de estas dice, se dice que la ingeniería de tránsito aplica los principios tecnológicos y científicos. Vaya a saber cuáles habrán sido las otras opciones, pero esto es falso, ¿ya? Y una aclaración acá. La ingeniería de tránsito, que es lo que está diciendo, lo que se encarga es de planear, proyectar geométricamente y la operación de tránsito de las calles y carreteras. ¿Ya? Esto está bien al inicio de su teoría, ¿va? de sus presentaciones. Entonces, ¿qué significa? Que si esta pregunta dice así, dice falso o verdadero, obviamente va a ser falso. Y si tiene múltiples opciones, obviamente la respuesta es esta que está aquí. De esto se encarga la ingeniería de tránsito. Esto que dice acá, principios tecnológicos y científicos, corresponde a otra ingeniería, ¿ya? Eso lo vamos a ver ahorita en los PDFs. Siguiente pregunta, dice, los 5 grandes sistemas o modalidades de transporte son, bueno, esta es la respuesta, sea A, B, C, cualquiera, es carretero, ferroviario, acuático, aéreo y flujo continuo. Son 5, ¿ya? Hay algunos, me acuerdo, bueno, esta sí me acuerdo un poco cuando me la tomó el examen, había que, en vez de decir acuático, ¿ya? Una de esas decía marítimo, ¿ya? Marítimo. O sea, una de esas opciones. Obviamente esa opción estaba mal. La correcta era esta que les estoy mostrando. Carretero, ferroviario, estos 5, ¿ya? Entonces, sea cual sean las opciones, esta sería la respuesta. Siguiente pregunta dice, ¿cuál es la ventaja del transporte público? ¿Ya? Dice, alta capacidad y eficiencia de energía en corredores con gran densidad de recorrido. Suena trabalenguoso y posiblemente lo sea, pero esto está también en las presentaciones de la ingeniera. Si queremos entenderle a esto, quiere decir de que es eficiente cuando hay mucho movimiento, ¿ya? En pocas palabras. O sea que cuando hay mucho movimiento es más eficiente tener un transporte público porque no estás sobrecargando ese recorrido, ¿ya? En ese corredor. El cuarto dice, ¿cuáles son los 5 elementos básicos de tránsito, transporte por carretera? Nuevamente, son estos 5. Usuario, vehículo, calles y carreteras es uno solo. Dispositivos de control, otro, el cuarto, y medio ambiente. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? La opción que tenga estos 5, ustedes le marcan que es bien si es por opción múltiple. Y si es a modo de pregunta y desarrollo, pues esta es la respuesta, nada más. Siguiente pregunta dice, el nivel de servicio es una medida del cual se describen las condiciones administrativas de un flujo de tráfico. Falso, ¿ya? El nivel de servicio es una medida de cualidad que mide las condiciones operativas, ¿ya? Esa es la palabra importante. Condiciones operativas, no administrativas, son palabras distintas, ¿ya? Administración y operación es diferente de un flujo de tráfico. Y bueno, esto ya, el resto es lo que está en la presentación igual de la ingeniera, ¿ya? Pero por esta palabrita, esta pregunta es falsa y esta sería la respuesta correcta. 6.
Se dice que el ojo humano tiene la máxima sensibilidad en la combinación de colores de blanco y negro, negro y amarillo. Lo mismo, las otras opciones creo que decía rosa, rojo, no sé qué. No, esta es la respuesta. Blanco y negro, negro y amarillo. Siguiente pregunta dice, la abolición es el tiempo en el que el usuario ejecuta la acción decidida. Verdadero. Si ustedes buscan en el PDF, en las clases, literal ese es el concepto de volición. Volición o reacción. Sí. Y la última pregunta que me había tocado, o sea, eran 11 preguntas en total, dice, ¿cuál es el percentil que la AASHTO utiliza para fines de diseño para el tiempo de percepción-reacción en condiciones humanas? Condiciones humanas o normales, ¿ya? Había 85, había 95%, me acuerdo. Está mal eso. Directamente es 90% del percentil, que tiene el TPR de 2,5 segundos, ¿ya? Percentil quiere decir, obviamente, es la medida, o sea, este tiempo, o la velocidad que se está tomando en cuenta es mayor al 90%, está por encima del 90% de las mediciones, ¿ya?, que se han hecho. Mostrarles dónde se halla lo que es la respuesta. Dice, la ingeniería de tránsito aplica los principios tecnológicos y científicos, ¿ya? Literalmente lo primero dice que la ingeniería de tráfico o tránsito es la que se encarga de la respuesta que les mandé. Lo que dice la pregunta es la ingeniería de transporte, ¿ya?, donde esta de acá de tráfico está implícita dentro del transporte, pero igual son ramas diferentes, uno es más general y el otro es más específico. La otra pregunta que dice falso dice, el nivel de servicio es una medida del cual, esto de acá, ¿ya? Nuevamente, si nosotros nos vamos a sus respuestas PDF, acá dice que el nivel de servicio, tal cual la pregunta, cualidad que describe condiciones operativas, ¿ya? Y bueno, el nivel de servicio es esto, ¿no?, que tienen acá, que obviamente el mayor A indica que hay mayor facilidad de moverse, y obviamente F o valores más bajos y es más lleno. Aquí se puede pensar en, qué sé yo, a veces en ciertas plazas, en ciertos lugares, ¿no? Y aquí el nivel F, ¿cuál sería? Qué sé yo, tradición, digamos, no sé, ¿ya? O sea, que decía abolición. También es otra que está en los PDFs. Dice, la abolición o reacción es el tiempo en que el usuario ejecuta la acción decidida. Y bueno, eso es lo que tal cual está en la pregunta, ¿ya?